Hoy te voy a enseñar sobre el servicio de Text-to-Speech del equipo de OpenAI. Bastante rápido, muy fluido y en múltiples lenguajes. Y es básicamente eso, un servicio que me permite pasar del texto al audio. O sea, un servicio que aprendió a leer y a hablar en múltiples idiomas. Entregamos cualquier texto y este es capaz de reproducirlo en un audio a altísima calidad y bastante rápido. Y es que este tipo de modelos ha tomado muchísima fuerza en nuestra economía. Literalmente tenemos modelos de inteligencia artificial capaces de tomar cualquier texto, llámese un cuento, un blog, un paper, y llevarlo a un audio haciendo mucho más amigable su entendimiento. Incluso cerrando la brecha de aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad visual para llevarlo a un entorno de audio. También múltiples productos como chatbots mucho más avanzados están utilizando esta tecnología para superar la brecha de interfaces solo basadas en texto a llevar interfaces basadas en audio. Algo así como un Jarvis pero personalizado. Y sí, en este canal ya hemos hablado antes de otro modelo de inteligencia artificial que hace algo muy similar, que es totalmente open source y es Seamless Communication. La cosa es que para utilizar Seamless Communication, al ser open source, necesitamos una máquina donde hacer inferencia y conocimiento más avanzado en el manejo de tecnología. Algo que el equipo de OpenAI, que a pesar de que tiene un costo que es bastante económico, y estoy hablando de centavos para hacer cualquier traducción incluso de un cuento, funciona bastante sencillo y tiene un increíble performance, y esto es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Ya en este momento me encuentro dentro de Google Colab y lo único que voy a hacer es instalar la librería de OpenAI, que para este caso es la librería más importante, pues de allí vamos a utilizar nuestra API Key para ejecutar el servicio. Instalamos, agregamos algunas librerías extras como para manejar los nombres de directorios y archivos que vamos a ejecutar de los audios, OpenAI, que es el servicio que vamos a utilizar, OS para navegar dentro de nuestro sistema operativo, GetPass para utilizar un password y que sea incógnito, y IPython para poder ejecutar dentro de este notebook el sonido que se va a generar o el archivo de sonido que se va a generar. Me logueo utilizando nuestra API Key. Esto de nuevo se va a hacer secreto, no hay que entregar la API Key bajo ninguna circunstancia. Esta celda lo único que me va a hacer es ignorar los errores de warnings que salgan, y esto lo podemos o no ejecutar. Un warning no impide que se ejecute netamente el código, pero simplemente es por comodidad. Instanciamos un cliente, que para este caso es el cliente de OpenAI, y en este punto ya podemos utilizar el servicio de Text to Speech. Lo primero es definir el nombre del archivo y el directorio donde va a ser alojado. Para este caso le voy a decir que dentro de la carpeta Content el archivo se va a llamar speechhd.mp3. Y si bien esto es .mp3, OpenAI maneja distintos formatos que encontrarás en la descripción de este video. Y simplemente con esta línea, invocando al cliente que utilizamos antes, llamando a audio, speech, create, puedo instanciar el servicio de text-to-speech de OpenAI. Algunos parámetros como TTS, que es text-to-speech 1 HD, o TTS 1. Existen dos modelos actualmente por el equipo de OpenAI para manejar esto, siendo HD un modelo mucho más fluido y con mejor performance, y TTS 1 un modelo más económico con un performance algo más bajo. Para este caso simplemente voy a decir que TTS 1 HD. La voz que voy a seleccionar para este caso, vamos a trabajar con Alloy, y más adelante vamos a ver que hay múltiples voces. Y el input, para este caso, suscríbete en el canal para apoyar la creación de contenido técnico. Y lo único que debo hacer es generar y esperar. Ahí ya terminó. Es por supuesto una frase bastante pequeña. Está guardado exactamente en esta ruta. Y lo que voy a hacer es reproducirlo. Suscríbete en el canal para apoyar la creación de contenido técnico.
Yo sé, suena algo estadounidense, suena muy orientado al inglés y es que la razón es porque estos modelos, a pesar de que manejan múltiples lenguajes, fueron optimizados para el inglés. Aún así, en segundos tengo un audio de este texto. Suscríbete en el canal para apoyar la creación de contenido técnico. Lo siguiente que es interesante acá es que tenemos múltiples voces como lo dije anteriormente. De hecho, tenemos 6 voces que podemos utilizar, tanto de hombres como de mujeres, como de distintas edades. Son personificaciones que OpenAI nos entrega para poderlo utilizar. Para este caso voy a utilizar una voz denominada Fable. Lo voy a guardar en fable.mp3 y voy a ejecutar exactamente lo mismo, teniendo este resultado. Suscríbete en el canal para apoyar la creación de contenido técnico. De nuevo, entiende el español, sabe pronunciar el español. Podemos jugar con algunas comas, con algunas mayúsculas, con signos de puntuación para mejorar la entonación. Pero esto es optimizado para el idioma inglés. Entonces, a pesar de que funciona bastante bien, no son los mejores resultados para el lenguaje, pero muy bien por el equipo de OpenAI por hacerlo de una manera tan económica. Y los precios, claro, los puedes encontrar en la descripción de este video. La pregunta que nace es, ¿cuánto texto le puedo dar al modelo de inteligencia artificial para que lo convierta en un audio? Y la respuesta es 4096 caracteres de ASCII. De manera que simplemente puedo definir un texto de ese límite, 4096 caracteres. Más no lo va a poder procesar porque claro, como todo modelo de inteligencia artificial tiene un límite, pero para este caso estoy tomando el primer capítulo de El Principito, que es un cuento infantil, lo copio, lo pego y es todo esto que vemos acá. Lo voy a ejecutar y todo ese texto son 24.000, 2.474 caracteres. El límite, de nuevo, es 4096. Para este caso solo voy a utilizar 2.474 caracteres y ya estoy hablando del primer capítulo del Principito, que es un cuento bastante famoso para menores de edad. Voy a utilizar para este caso el modelo HD. Le voy a decir que es Large Text. Ejecuto y acá va a tardar un poco más porque claro, tiene que procesar mucho más caracteres. Acá ya terminó. Vamos a ejecutar esto. Y tenemos un audio de 2 minutos 36 segundos que suena más o menos así. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen, que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. Esta es la copia del dibujo. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. La invitación es a jugar con acentos, con distintos signos de puntuación para mejorar el performance en el español. De nuevo, no funciona tan bien como si lo hace en inglés, lo notamos en la voz, pero tenemos 2 minutos 36 segundos de audio a un bajo costo y estoy hablando de centavos de dólar. Muy bueno para distintas aplicaciones, muy bueno para interacción con usuarios y la invitación es que lo puedan probar. Sí, existen muchos otros modelos de text-to-speech. Muchos son open source como Seamless Communication, que de nuevo lo encuentras en la descripción de este video. E incluso hicimos una herramienta totalmente gratuita que te puede enseñar inglés de una manera sencilla. Y esto, de nuevo, es totalmente gratis utilizando Seamless Communication. Mucho más técnico, mucho más duro de trabajar. Los resultados pueden que no sean los mejores, pero es totalmente gratis. Y esto es bastante interesante porque OpenAI nos permite en pocas líneas de código acceder a esos servicios. Muy bien el equipo de OpenAI. Esperamos que mejore los modelos de inteligencia artificial para otros lenguajes como es el español. Y también existen otros modelos como Eleven Labs o más desarrollos open source que por supuesto vamos a ver en un siguiente video. No olvides suscribirte si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares y activa la campanita. Nos vemos en la próxima ocasión.